Buenos días a la patria grande, soberana y antiimperialista. Hoy es sábado 8 de marzo de 2025. Nosotras somos Laura Arroyo y Sacia Alejandre y esto es una nueva entrega del noticiero latinoamericano de Canal Red. Vamos con un resumen de las noticias de hoy. Hoy empezamos en México, porque este martes Trump declara la entrada en vigor de aranceles generales del 25% a todos los productos provenientes de México y Canadá, además del 20% a productos de origen chino. Sin embargo, apenas este jueves, el propio Trump anuncia nueva prórroga para los aranceles a México. Nos vamos a Uruguay porque este domingo pasado se llevó a cabo la toma de posesión de Yamandu Orsi, protagonizando un regreso histórico de la izquierda a la presidencia de Uruguay, apadrinado por el exmandatario José Mujica con la presencia de Gustavo Petro, Lula da Silva y Xiomara Castro. Y cerramos en Perú porque ha comenzado el juicio oral contra el presidente electo democráticamente Pedro Castillo, a quien se le acusa de intento de golpe de Estado. Un juicio que se lleva a cabo a 3 años del verdadero golpe de Estado de Dina Boluarte, quien ejerce el poder actual en el país, mientras que Castillo permanece en prisión. Con esto arrancamos Noticias Básicas. Y hoy empezamos en México porque, como había anunciado Trump, este martes entraron en vigor aranceles generales del 25% a todos los productos provenientes de México y Canadá, además del 20% a productos de origen chino. Así como en la última amenaza, el presidente estadounidense Donald Trump justifica la imposición de aranceles para Canadá y México con la Ley Internacional de Emergencia de Poderes Económicos, la IEEPA por sus siglas en inglés. Una ley invocada por Trump para, cito del comunicado de la Casa Blanca, combatir la amenaza extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, incluida su salud pública debido al tráfico de drogas desenfrenado. La Casa Blanca asimismo comunicó en la noche de este lunes que la entrada en vigor de dichos aranceles viene después de que tanto Canadá como México no hayan logrado abordar la situación de manera adecuada. Aunque Trump ya había anunciado previamente que el 4 de marzo entrarían en vigor dichos aranceles, los reveses que ha protagonizado el presidente estadounidense en cuanto a sus medidas económicas en los últimos meses han tenido efectos también en el mercado, mismo que reaccionó inmediatamente a los aranceles. Las bolsas asiáticas sufrieron caídas, mientras que la Nasdaq, la bolsa de valores electrónica mundial, vivió un retroceso del 2,6%. Mientras que el propio Wall Street protagonizó también fuertes pérdidas este martes, como el descenso en las acciones de compañías como Target y Betsy Buy, que cayeron en un 3 y 13% respectivamente. Lo mismo con fabricantes de automóviles como Ford y General Motors, con fuerte dependencia en sus cadenas de suministro a lo largo de Norteamérica, que cayeron en un 2,9% y un 4,6%. Mientras tanto, fue la bolsa mexicana la que, fuera de sufrir caídas, vivió una subida del 0,58% en el índice de precios y cotizaciones IPC, como el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores. De la misma manera que empresas mexicanas también vivieron ganancias en sus acciones, como el Banco Banorte con un 1,88% de ganancia, Grupo México con un 1,08%, Cemex con un 0,73%, entre otras. En cuanto a respuestas ante los aranceles impuestos, la reacción de la presidenta Sheinbaum ha contrastado con las respuestas de autoridades chinas y canadienses, que han hablado de una guerra abierta contra los Estados Unidos, la misma que dicen pelearán hasta el final. La presidenta Sheinbaum, en contrario, ha seguido llamando al diálogo, pero declarando que es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano.
y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Asimismo, la presidenta presentó los datos que invalidan el argumento del presidente Trump, quien alegó que México no ha tomado ninguna medida para frenar el tráfico de drogas. Desde marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6.998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Estos aranceles son los más altos entre los 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, en décadas, ocasionando un previsible encarecimiento de materias primas, productos industriales y hasta alimentos, invalidando también de facto el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el TEMEC, vigente desde 2020 y reemplazando al previo NAFTA, vigente durante 25 años. Sin embargo, fue apenas este jueves que, después de una llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump, decidió aplazar los aranceles hasta el 2 de abril. Les seguiremos informando lo que la presidenta comunica en su asamblea de este domingo en el Zócalo capitalino. Hablando de México también, pero fundamentalmente del multipolarismo, el presidente brasileño y anfitrión de la próxima cumbre de los BRICS, Lula da Silva, ha invitado a México, Uruguay y Colombia a la celebración de la cumbre. En unas declaraciones emitidas por el mandatario desde la toma de posesión de Yamandu Orsi en Uruguay, Lula da Silva declaró: "Estoy invitando a todos estos países que están aquí, Uruguay, Colombia, México, a participar en los BRICS en Brasil. Aunque no sean miembros permanentes, es importante que estos países participen, porque es un momento de debate con todo el mundo". Recalcando también: "Es importante que en esta reunión de los BRICS fortalezcamos realmente 2 cosas importantes, el multilateralismo y el comercio". Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha respondido que de enviar un representante del gobierno mexicano se enviaría a un miembro de Cancillería como observador. Sin embargo, esta invitación de México a los BRICS se produce en plena guerra arancelaria e invalidación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo que la respuesta del gobierno mexicano es decisiva. Con esto nos vamos a Uruguay, porque este domingo ha tomado posesión Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, partido de José Mujica, en lo que fue la toma de protesta con mayor número de asistentes internacionales desde 1985, el año que regresó la democracia electoral a Uruguay. Asimismo, lo recordó Orsi en su discurso en la Asamblea General. En un día como este, pero 40 años atrás, el país ponía fin a 12 años de dictadura. Es tan justo como impredecible mantener intacto el compromiso con la libertad, la verdad y la justicia. Sobrevuela un concepto de libertad ultraindividualista que predica el predominio del más fuerte.
Nunca será esa nuestra noción de libertad. La libertad individual en la que creemos es la clave de la convivencia e igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. ¿Cuánta libertad puede ejercer o gozar un compatriota que tiene que peregrinar semanas por un centro de salud para conseguir sus medicamentos? ¿Cuán libre es quien padece serios problemas de vivienda o de trabajo? ¿Cuánto las mujeres que se sienten violentadas en las calles o puertas adentro de su hogar? ¿Qué libertad individual plena puede ejercerse en medio de la desigualdad colectiva? Este regreso histórico de la izquierda a Uruguay sucede tras 5 años de presidencia del derechista Luis Lacalle Pou, en unas elecciones en las que la izquierda del Frente Amplio obtuvo el 50% de los votos frente al 46% del exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, representando al oficialismo. Asimismo, la toma de posesión de Orsi tuvo como asistentes a un representante del gobierno mexicano, así como los presidentes y presidentas de Honduras, Xiomara Castro, Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Lula da Silva de Brasil, quien dijo: a Yamandú lo voy a tratar con el mismo cariño y la misma amistad que nosotros nos teníamos. No me importa el tamaño de un país, me importa el carácter de su presidente. Larga, larga vida a Pepe Mujica, lo dijo refiriéndose al expresidente uruguayo, José Mujica. Y ha sido precisamente Mujica quien ha estado de la mano de Yamandú Orsi en el triunfo, impulsando su campaña también. El nuevo presidente uruguayo llega después de haber estado 10 años al mando de la región de Canelones como intendente, un cargo que dejó con una aprobación del 64%, mismo que lo preparó para su recién comenzada presidencia, porque como dice el propio Mujica, Canelones es como un Uruguay chiquito, si se sobrevive al cargo se puede gobernar cualquier cosa. Así es como Yamandú Orsi se convierte en el tercer presidente de izquierdas de toda la historia de Uruguay, después de Tabaré Vázquez, que lideró al país de 2005 a 2010, Pepe Mujica de 2010 a 2015 y otra vez con Vázquez entre 2015 y 2020. Con esto nos vamos a Perú, donde después de 3 años del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo en 2022, ejecutado por Dina Boluarte, se inicia el juicio en contra de Castillo, este martes 4 de marzo de 2025, para afrontar los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Pedro Castillo se encuentra preso en el penal Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, desde el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido después de que la derecha peruana en el Congreso haya aplicado un bloqueo permanente a su gobierno como presidente del país del 28 de julio de 2021, hasta su encarcelamiento un año después. Fue en ese 7 de diciembre de 2022 cuando los poderes políticos y mediáticos hegemónicos de Mi Perú, bajo la bandera de un supuesto autogolpe perpetrado por Castillo, lo destituyeron utilizando la investidura de la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Desde ese entonces, hace 3 años, Perú se encuentra secuestrado por una dictadura cívico-militar, liderada por Boluarte, en contubernio con el fujimorismo, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía de la Nación y los medios de comunicación nacionales e internacionales. Desde el primer día del golpe de Estado de Boluarte y su consiguiente gobierno, la población peruana se ha movilizado demandando la renuncia de la presidenta ilegítima. Movilizaciones y protestas que han sido duramente reprimidas, por lo que la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos solicitan que se abra una investigación ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de 49 personas y por los 937 heridos durante las protestas de 2022 y 2023. Una denuncia ante la Corte Penal Internacional que apenas en 2025 se ha ampliado para incluir información adicional sobre los acontecimientos de los últimos meses, así como la situación actual de las víctimas. Hasta el día de hoy no se ha procesado judicialmente a ningún responsable. Los denunciantes además promueven la creación de una comisión de la verdad como un organismo para esclarecer la magnitud de los hechos ocurridos, identificar a los responsables y ayudar a la reparación integral de las víctimas, documentando los hechos y generando un espacio de memoria para que los crímenes no queden impunes y tampoco se repitan. Así, ahora mismo, el que está encarcelado y afrontando un juicio en su contra es el presidente democráticamente electo Pedro Castillo, el primer presidente de izquierdas del país, quien este martes apareció en la sala de audiencias de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, donde declaró ante los magistrados que no podía someterse a un juicio donde todo parece estar confinado y que, por esta razón, había decidido no acreditar a un abogado que se encargara de su defensa.
El presidente Castillo declaró que se encuentra secuestrado en el penal de Barbadillo y calificó al juicio en su contra de pantomima. En el juicio solicitó a los jueces que se leyera públicamente un texto que había remitido a la sala penal, a lo que la magistrada Norma Carvajal se negó, argumentando que una regla de esta etapa del proceso es la oralidad y que no iban a leer ningún escrito. Así lo explicó el propio Pedro Castillo. La razón principal por que mi abogado no está, señora magistrada, es justamente porque a través de mi abogado yo había recusado a usted, porque usted había adelantado opinión concerniente a mi detención preliminar y sigue usted juzgándome cuando ya todo está zanjado. No hay razón de tener un abogado y por eso agradezco al doctor de la defensa pública, pero quisiera agradecerle que no me es útil la defensa como profesional en este proceso. Jamás he cometido delito de rebelión, doctora, y mis coacusados que el día de hoy el Ministerio Público los ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. Sin embargo, el presidente Castillo ha publicado el texto en sus redes sociales, donde declaraba que durante su gobierno había sufrido un permanente sabotaje y una conspiración golpista por parte de la extrema derecha y sus aliados, denunciando también que los que deberían comparecer en este juicio y ser condenados por los delitos de rebelión y conspiración son los que ese día, alzándose en armas, ordenaron y ejecutaron el golpe de Estado contra mi gobierno. Los que, metralleta en mano, apuntando a mi familia, me apresaron cuando nos encontrábamos dentro del vehículo presidencial, provocando el desgarrador llanto de mi menor hija, quien pedía a gritos que no me maten. El Ministerio Público ha pedido 34 años de prisión para Pedro Castillo, sumado a los 65 millones de soles exigidos por la Procuraduría General del Estado como reparación civil. Mientras tanto, a las afueras del penal de Barbadillo se continúan congregando defensores de la democracia que exigen la libertad de Castillo. Esto es todo por hoy. Recuerden que pueden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas. Nosotras regresamos en una semana. Cuiden a la patria grande y sean felices.